Hola, buenos días y buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a compartir una palabra que está en Hebreos, en el Nuevo Testamento, libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 12. Vamos a ver qué dice. Hebreos capítulo 8, versículo 12. Espero que tengan la Biblia en la mano, que tengan la Biblia para poder ir leyendo al tiempo. Hebreos capítulo 8 versículo 12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y esto también, este versículo me recuerda Hebreos capítulo 10 versículo 17, ¿no? Hebreos capítulo 10 versículo 17 dice: añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, ¿no? Así dice, ¿no? Y en Hebreos 8:12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Así dice, ¿no? Y el versículo que le sigue es muy importante. Ahorita he estado con la agenda apretada porque yo hago muchas cosas, ¿no? No solamente comparto el Evangelio sino que también juego videojuegos, busco trabajo, ayudo a la casa, hago muchas cosas, ¿no? Y claro, para sacar tiempo para hacer una cosa y la otra, pues le queda a uno pesado. Y pues para que este en vivo haya quedado subido a YouTube, la repetición a YouTube, es porque no se le puso la cita bíblica, el texto bíblico, el fondo, para ahorrar tiempo, ¿no? Así que por eso le recalco que tenga la Biblia ahí cerca, ¿no? De pronto vamos a poner uno que otro versículo por considerar lo que se dijo, y ya el resto ya va a ser simplemente que ustedes busquen, ¿no? Para que no se hagan perezosos, que no seas perezoso o perezosa, sino que con tu misma Biblia busques. No te confíes porque te pongo un versículo al frente y que lo vas leyendo así, no, sino que lo leas. Bueno, Hebreos capítulo 8, versículo 13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El antiguo pacto consistía, y espero que me estén escuchando, el antiguo pacto consistía: el que haga estas cosas vivirá por ellas. El antiguo pacto consistía en las obras, en la ley, en los mandamientos, que es lo mismo, ¿no? Entonces, si una persona quiere vivir en el reino de los cielos, estar en el reino de los cielos, por la ley, tiene que hacerlo todo, cumplirlo todo. No solamente decir: no, pues yo solamente cumplo los 10 mandamientos y no más. No, tiene que cumplir todo, no solamente eso, todo, sin falta, ¿no? Y de cumplirlo a cabalidad. Mejor dicho, sin tacha, sin fallar. Entonces, claro, la ley dice, o el antiguo pacto, consiste o se define de esta manera, ¿no? El que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, ese antiguo pacto, como no era perfecto, tuvo que llegar un nuevo pacto. El ser humano se da cuenta que no puede cumplir la ley. Hebreos capítulo 9 versículo 12 en la Biblia de la traducción del Nuevo Mundo, que bueno, aquí no aparece la traducción porque está como borrosa, pero se alcanza a leer un poco. Hebreos 8:12 dice: porque seré misericordioso en cuanto a sus hechos injustos, y de ningún modo recordaré más sus pecados. Qué bonito, ¿no? ¿Qué dice? Ahora el versículo 13 dice:
Hebreos 8:13 dice, al decir el nuevo pacto, el pacto, ¿no? El nuevo pacto ha hecho anticuado el anterior. Ahora bien, lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecerse. Así dice, ¿no? La traducción del Nuevo Mundo, ¿no? Entonces, el nuevo pacto ya consistía de una manera totalmente diferente y el antiguo pacto de otra manera diferente. Entonces, vamos a ver que el antiguo pacto, hay personas que dicen, no, yo estoy en el nuevo pacto porque es que el nuevo pacto pues consistía en esto y ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, pero ¿cómo manejan su vida? Su supuesta vida de creencia, ¿no? Lo manejan como si estuvieran en el antiguo pacto. ¿Cómo así? No sé si me hago entender hasta este punto, pero hay gente que manejan su vida como que, bueno, yo cumplo los mandamientos, procuro no mentir, procuro no hacer lo que sale de mí, pero estoy en la gracia, ya no en la ley. Y uno diciendo, espere, ¿cómo así? No entiendo, ¿usted está en la ley o está en la gracia? Y la persona dice, no, 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 yo estoy en la gracia, claro, claro. Pero uno le pregunta, bueno, ¿y usted es hijo de Dios? La persona dice, claro, sí, yo soy hijo de Dios. Y bueno, ¿y cómo lo hizo? No, porque yo estaba diezmando, yo estaba ofrendando. O porque en mi iglesia estamos guardando el cuarto mandamiento, o el sexto mandamiento, o el tercer mandamiento. Y por eso yo soy hijo de Dios. De muchas maneras dicen cómo son hijos de Dios, ¿no? Pero de esa manera no lo es. No lo es porque simplemente está manejando su vida por su propio mérito, ¿no? Porque si esa persona está tratando de cumplir el cuarto mandamiento, el quinto mandamiento, o lo que sea, de la ley, cualquier punto de la ley, por ejemplo, que es que la persona, el hombre, no debe tener la barba así como la tengo yo, sino larga, que le llegue hasta el abdomen, ¿no? Hasta el estómago, que le llegue la barba. Es un punto de la ley, ¿no? O que no debe chismear, o no debe tener un vestido de 2 hilos diferentes. Por ejemplo, yo tengo ropa de 2 hilos diferentes y eso se podría decir que es una infracción de la ley, ¿no? Pero si la persona procura vivir por eso, pues debe estar atento a cumplir todo. Por eso el antiguo pacto consistía en eso, ¿no? El que haga estas cosas vivirá por ellas. Y como este antiguo pacto dice que quedó antiguamente, que envejeció para establecer un nuevo pacto, si la persona quiere justificarse por medio de la ley, hágalo. Pero cuando se dé cuenta que no puede, solo le va a quedar escuchar, le va a quedar creer, ¿no? Pero bueno, esto lo vamos a ver en otra ocasión, ¿no? En vivo. Así que para poder explicarlo ya mejor detalladamente, ¿no? A eso me refiero. Entonces, les voy a poner un ejemplo. En Lucas capítulo 10, vamos a ver Lucas capítulo 10, Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas capítulo 10. Y bueno, habíamos visto Hebreos capítulo 8 versículo 12, ¿no? Casi las denominaciones no se meten tanto con el libro de Hebreos porque aparece detallado el Evangelio, ¿no? Dice el Evangelio. ¿Cómo fue el ser humano redimido de su pecado? Como el Evangelio, básicamente. Y el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿no? Este versículo ya lo hemos considerado. Romanos 1, versículo 16. Entonces, si me preguntan a mí qué libro recomiendo yo para que ustedes o para que tú empieces leyendo la Biblia, pues sería desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no? Desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia. Pero para recomendación así, por si no me quieren hacer caso, lean el libro de Hebreos, el libro de Romanos, el libro de Hechos. Y vamos a mirar más adelante qué otro libro podemos mirar. Pero bueno, por si acaso, por el momento pueden leer esos 3 libros. Y también el libro de Isaías, el libro de Proverbios y en especial el libro de Isaías,
algunos capítulos también, y el capítulo 53 de Isaías. Pero bueno, volviendo a Lucas capítulo 10, versículo 25, vamos a explicar algo de la ley, de los mandamientos, pero mucho cuidado, ¿no? Antes de seguir continuando, mucho cuidado. Si lo que se te va a compartir no te gusta, y va a decir, no, me parece tan feo lo que usted me está diciendo, eso que me está diciendo no me gusta. O sea, a mí no me parece. A mí me parece que esto es así, así, así y asá. Entonces, bueno, entonces allá afuera hay otras personas que te van a compartir lo que tú quieres escuchar, lo que tú quieres oír. Pero aquí se te va a compartir la buena nueva, ¿no? La salvación. Entonces, ¿por qué digo que nos detengamos aquí por un momento? Porque lo que se les va a compartir ahora en adelante va a ser muy bendito para su vida. Pero para algunas personas simplemente no van a encontrar esto como una bendición, sino como una crítica, como una maldición, como una condenación, como que algo no les gusta. En cuanto a la ley, una persona dice, sí, yo debo cumplir la ley, pero ¿usted sabe cuál fue el motivo de la ley? ¿Usted sabe para qué se dio? Porque antes de poder hablar tiene que conocer, ¿no? Pero si solamente por su propio pensamiento, si por su propio pensamiento, sin mirar este libro, sino cerrar el libro de la Biblia, sino habiendo cerrado la Biblia y dejándola a un lado, dice, no, pues la ley es para cumplirla. Los mandamientos es para cumplirlo, para guardar los mandamientos, para hacer todo lo que dice ahí, pero con la Biblia a un lado. Pero si tiene la Biblia y va mirando, se va dando cuenta, yo no puedo. ¿En qué condición estoy yo si yo no sé para qué fue dada la ley? ¿En serio yo estoy en el antiguo pacto o en el nuevo? Por eso cuando lo que pasó con Lucas capítulo 10 versículo 25, con el intérprete de la ley, en ese tiempo pues el intérprete de la ley, cómo tenía su camino, la ley, ¿no? Vamos a ver Lucas capítulo 10 versículo 25, que esto lo hemos considerado en un video corto de TikTok, ¿no? Sería Génesis capítulo 1 versículo 10 parte 2, ¿no? Ese video corto de TikTok que hemos subido a la plataforma. Vamos a ver qué dice. Lucas capítulo 10 versículo 25 dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? O sea, le está preguntando esto en el sentido de que, bueno, él ya sabe, para probarle. Por ejemplo, si yo fuera un profesor de matemáticas y yo te tengo a ti como alumno y como alumna, y yo sé sacar la raíz cuadrada integral o una ecuación cuántica y tú no sabes, pero yo te hago la pregunta, bueno, ¿cómo hago esta operación matemática que está aquí en el tablero? ¿Cómo la hago? ¿Cómo la hago? Dígame, porque yo no sé, dígame. Siendo yo el profesor y ustedes los alumnos, yo digo de esta manera, ¿no? Bueno, ¿y yo cómo hago? Porque aquí dice de esta manera, pero no sé cómo resolver esta operación matemática. Yo sé la respuesta, pero yo te hago la pregunta a ti porque te quiero probar a ti, para ver si tú dices lo mismo que yo digo, para saber si tú sabes el mismo procedimiento que yo sé para poder resolver la operación matemática de esta ecuación cuántica o lo que sea, esta operación matemática. Pues obviamente esa pregunta que te estoy diciendo para poder resolver esta pregunta que está acá, te la digo yo porque yo ya sé, yo ya me la sé, pero te lo digo para probarte, para ver si tú dices lo mismo que yo digo, para ver si tú haces lo mismo que yo hago. Lo mismo hace este intérprete de la ley. Él le pregunta, bueno, ¿qué hago yo para heredar la vida eterna? ¿Qué hago para ir al cielo? Pero antes de esa pregunta dice que lo hizo para probarle. Es porque ya sabe. Porque un intérprete de la ley, ¿qué tiene? ¿La ley o la gracia? Está bajo la ley
o está bajo la gracia del intérprete de la ley? ¿Cómo está? Está bajo la ley, porque toda su vida, ¿a qué se ha dedicado? ¿A qué se ha dedicado esos años gloriosos de su vida para haberlos aprovechado? Los aprovechó para enseñar la ley. Y bueno, estando bajo la ley, él pues le quiso preguntar, ¿no? Sí, exactamente, bajo la ley. Vamos a seguir continuando con la lectura. Lucas capítulo 10, versículo 26. Ya hemos leído el versículo 25 y el versículo 26 dice: y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Jesús aquí en este versículo le está preguntando, ¿usted cómo entiende la ley? O sea, usted lee las escrituras, porque en la cultura israelita acostumbran a que los niños se memoricen las escrituras y más encima que se memoricen el libro de Levítico, que está en el Antiguo Testamento, ¿no? Y bueno, en ese tiempo pues tenían el Antiguo Testamento solamente, ¿no? Entonces el Jesús le preguntó, ¿usted cómo ha leído la ley, las escrituras, el Antiguo Testamento y cómo la entiende? Ahora, el versículo 27 dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Así dice el versículo 27, ¿no? Y el versículo 28, bueno, el versículo 27, este intérprete de la ley hace un resumen de toda la ley, porque es un intérprete de la ley. Él enseña la ley en las sinagogas, bueno, en los templos, a la gente, en público, enseña la ley, porque es un intérprete de la ley. Estudia la ley, ¿no? Él escudriña la ley. Entonces, como es un intérprete de la ley, pues él respondió toda la ley en resumen, ¿no? Hizo un resumen, un resumen. Condensó, hizo como la leche condensada, pero condensó toda la ley, la resumió todo en lo que él dijo, ¿no? Aquel respondiendo dijo, versículo 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y el versículo 28 dice, y le dijo, bien ha respondido, haz esto y vivirás. ¿Por qué le dijo? ¿Por qué respondió Jesús de esta manera? Haga esto y vivirá. Porque para que le haya dicho eso, él está vivo o está muerto. Espiritualmente, ¿no? Porque físicamente está vivo. Aquí por lo que podemos leer, ¿no? En esta parte pues podemos ver que él está vivo, ¿no? Pero para que Jesús le haya dicho, haga esto y vivirá, haga esto y vivirás, le está diciendo a este intérprete de la ley que está muerto o que está vivo. Le está diciendo que está muerto. ¿Por qué? Porque en Gálatas capítulo 3 versículo 10, si mal no me equivoco, Gálatas capítulo 3, vamos a mirar Gálatas capítulo 3, 10. Gálatas capítulo 3 versículo 10, vamos a ver qué dice. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Lo que les estaba explicando, ¿no? Versículo 11 y 12 de Gálatas capítulo 3. Lo vuelvo a leer. Gálatas capítulo 3, versículo 11 y 12 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Versículo 12 dice, y la ley no es de fe. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas.
Ahora, el versículo 13 es muy precioso para las personas que han intentado como este intérprete de la ley, que ahorita lo vamos a continuar leyendo. Lo que vamos a decir en este versículo 13 es muy importante. Gálatas capítulo 3, versículo 13, ¿no? Gálatas 3:13. Volvamos bueno, sin perder, sin perder, no tengo ningún papelito por ahí, pero bueno, vamos a poner el dedo acá, Gálatas capítulo 3, y vamos a volver a Lucas capítulo 10. Lucas 10, ¿no? Lucas capítulo 10, estábamos en el versículo 28, ¿no? Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ya sabemos que como intérprete de la ley, pues está bajo la ley, ¿no? Y todas las personas que estén dependiendo de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, este intérprete de la ley, ¿cómo está? ¿Bajo la ley? ¿Está bajo maldición o está bajo bendición? Hago la pregunta. Con lo que hemos leído, ¿me hago entender hasta este punto? ¿Sí me hago entender? Porque bueno, este intérprete de la ley está bajo maldición o está bajo bendición. Maldición, exactamente. Alguien ya dijo. Alguien ya respondió que está bajo maldición. Exactamente. Está bajo maldición. Entonces, claro, este intérprete de la ley se levantó y dijo para probar a Jesús, porque él ya sabía el camino, porque era lo que había en ese momento, ¿no? Lo que conocían, ¿no? Porque sabíamos que antiguamente ya hay personas que recibieron la salvación años antes, 500, 700, 1000 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Así es, ¿no? Bueno, fue Noé, no sé si me acuerdo, Noé o Abraham. Ah, sí, Abraham. Jesús dijo que Abraham se gozó de ver mi día y cuando lo vio, se gozó. Eso es un versículo de la Biblia, ¿no? Pero ¿por qué de esta manera? Porque Abraham, si es el padre de la fe, y él lo pudo ver por la fe, pudo ver el día del Señor, el día de Jesús, ¿no? Cuando él murió en la cruz, cuando hizo ese sacrificio por nuestro pecado, ¿no? Hay personas que antiguamente han recibido la salvación muchos años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que Jesús tomara cuerpo de siervo y llegara a este mundo y así. Eso lo podemos explicar, eso es Filipenses capítulo 2, si mal no me equivoco, ¿no? Que Jesucristo tomando cuerpo de siervo y así. Filipenses capítulo 2, si mal no me equivoco. Y bueno, en el versículo 29 dice, de Lucas capítulo 10, ¿no? Lucas capítulo 10, versículo 29 dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ya él se quiso justificar. ¿Pero por qué se justificó? Porque él, ¿qué ha intentado en toda su vida? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha tratado? Y como la gente de hoy en día, ¿no? No, es que yo trato de cumplir la ley, yo trato de cumplir los mandamientos. Y como este intérprete de la ley, que realmente se ha dedicado a cumplir la ley, a enseñar la ley, que verdaderamente se ha dedicado al 100%, por así decirlo, a la ley, que se ha dado cuenta. ¿Cuál es su descubrimiento? ¿Qué ha encontrado? ¿Qué ha descubierto? Que no puede. Y para cambiar el cuento, para embolatar y cambiar el cuento, que hizo una pregunta. Hizo una pregunta a Jesús diciéndole, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Como para cambiar, para justificarse a sí mismo, ¿no? Para embolatar la vaina, cambiar el tema, ir por otro lado, ¿no? ¿Y por qué se expresa de esta manera? Porque lo ha hecho, lo ha intentado. ¿Hacer qué? Cumplir la ley. ¿Lo ha podido hacer? No, no lo ha podido hacer. Por eso se quiso justificar. Y Jesús en el versículo 30 explica una parábola, una historia. El hombre asaltado por los ladrones o el buen samaritano. Esa es la historia. Bueno, Jesús explica en esa parte desde el versículo 30 al 37 de Lucas capítulo 10, ¿no? Lucas capítulo 10 desde el versículo 30 al 37, ¿no? Explica la parábola del buen
del hombre asaltado por los ladrones. Entonces explica cómo una persona puede recibir la misericordia de Dios, la salvación, la gracia, el perdón de Dios, ser salvado, ¿no? Pero bueno, eso lo hemos visto en videos anteriores y lo podemos hablar en otra próxima ocasión, ¿no? Porque ya se me va a acabar el tiempo. Entonces, volviendo a Gálatas capítulo 3, quedamos por leer un versículo tan precioso que es el versículo 13, ¿no? Gálatas capítulo 3, versículo 13, espero que no se distraigan con algún comentario en el chat del en vivo, en los comentarios del en vivo del live, no se distraigan con algún tipo de comentario. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, pues está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Así dice, ¿no? Versículo 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Versículo 15 dice: hermanos, hablo en términos humanos, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez sea ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino a de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Versículo 17 dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, en Génesis capítulo 15, por lo que se me está acabando el tiempo, le dijo que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y aquí dice, ¿no? A tu simiente, la cual es Cristo. Abraham, siendo el padre de la fe, y su simiente es Cristo, pues por medio de él iba a nacer nuestro Señor Jesucristo. Por eso aparece la genealogía, ¿no? Mateo capítulo 1, si mal no me equivoco, ya se me está acabando el tiempo. Mateo capítulo 1 podemos ver la genealogía, el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 1 en adelante dice: libro de genealogía de Jesucristo. Así empieza, ¿no? Libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salomón. Salomón engendró a Rahab y a Booz. Booz engendró a Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat a Jeroam y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés y Manasés a Amón y Amón a Josías. Y Josías engendró a Jeconías y sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Y bueno, así podemos seguir leyendo, pero aquí aparece Abraham. Entonces, como Dios le dijo que en su simiente, la cual es Cristo, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, es decir, que todas las naciones
iban a tener la posibilidad de recibir la salvación, porque no era, anteriormente era solamente para el pueblo de Dios, para Israel, ¿no? Pero por Abraham, incluso, ¿no? Qué increíble, ¿no? Qué bonito, que incluso que desde Abraham todas las naciones de la tierra iban a poder recibir la salvación, que Jesucristo murió por nuestros pecados ya por todos, ¿no? Ya no por el pueblo de Dios, como lo hemos explicado, sino ya por todas las familias de la tierra, ya por todas las naciones del mundo, ya por todas las familias de la tierra, ¿no? Desde Abraham, ¿no? Y esa es una promesa muy bonita, muy bonita. Y no sé si me hago entender hasta este punto, no sé si me hago entender o si sí o si no, que hayan podido entender esto, que hayan podido recibir esto, que está en su palabra, ¿no? Que no me crean a mí, que esto que les está, que esto que se le está compartiendo, que no me crean a mí, créanle a la palabra, créanle a la Biblia, ¿no? La Biblia es la verdad. ¿A qué debemos creer? Depositar nuestra confianza en Dios, en su palabra. Dios dejó su palabra, su verdad escrita en este libro. Y bueno, espero que hayan podido recibir esto. Ya se me acabó el tiempo. No alcanzó el tiempo para mirar en la otra Biblia los mismos versículos que hayamos considerado en el día de hoy, pero ya será para otra próxima ocasión, ¿no? Entonces vamos a orar para terminar, y esto lo podemos seguir explicando en otra próxima oportunidad, en otra próxima ocasión, pero ya mejor detallado, ¿no? Ya mejor explicado. Y bueno, espero que me haya entendido. Espero que yo me haya dado a entender hasta este punto, ¿no? Vamos a orar para terminar. Padre, gracias te damos por escuchar tu palabra, porque me permitiste compartir tu palabra el día de hoy, porque me usaste para compartir tu palabra, para que la gente no me vea a mí mismo, no me vea a mí, sino que vea tu palabra, que vea tu palabra. Porque sabemos que lo que sale de Dios es bueno, ¿no? Y bueno, lo que hemos dicho Lucas capítulo 18, versículo 19, dice Jesús que ninguno es bueno, que Dios es bueno. El único bueno es Dios. Y lo que sale de Dios es bueno. Entonces lo que aparentemente yo comparta, así como que, ¡ay, qué bonita palabra! ¡Ay, qué bello! Lo que usted compartió el día de hoy yo no lo había conocido. Gracias por compartir esa palabra que me hacía falta. O sea, aparentemente lo que salió de mí, o lo que yo dije de mí mismo, lo que hago, es bueno, pero no. Lo que yo dije es por lo que es de Dios. Lo que yo estoy compartiendo es de Dios, no es mío, es de Dios. Es su palabra, su Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu de Dios. Lo que sale, la palabra de Dios, el Evangelio, la palabra de Dios, es de Dios. Lo que salió de mí es palabra de Dios. Lo que he compartido es de Dios, no es mío. Padre, y que la gente pueda ver de esta manera, con esta óptica, y que no me vean a mí mismo, y que puedan haber recibido esto, y que si ya recibieron la salvación por este video o por el video anterior o el video que le sigue, gloria a Dios, que haya recibido la salvación por haber escuchado la palabra de Dios. Y no por mí, ¿no? Sino porque lo que he predicado y he compartido es de Dios, no es mío. Pero los que no han recibido la salvación, por favor, ten misericordia de ellos y permíteles que tu palabra puede llegar a más personas, y que a los que no han recibido la salvación, que puedan seguir acompañándonos aquí en YouTube, aquí en TikTok, aquí en los live, en los en vivos. ¿Qué hacemos en TikTok, no? Que nos puedan seguir acompañando, que puedan recibir esto, que puedan negarse a sí mismos, de encontrar y descubrir ese secreto, de negarse a sí mismos. Y para los que ya recibieron la salvación, que compartan el Evangelio. Ya el tiempo que queda es muy corto, de pronto unos 10, 20 años, 25 años, 50 años, 80, 100 años que queden de tiempo, pero que compartan el Evangelio, porque ya el tiempo es muy corto. 20 años, 80 años, 60 años, que quede, pero que compartan el Evangelio. Porque cuando el Evangelio se comparta va a llegar el fin. Y eso dice tu palabra,
que cuando el Evangelio ya se comparta en todo el mundo, él inevitablemente llegará al fin. El verdadero Evangelio, ¿no? Es muy importante, Padre amado, que las personas puedan recibir este hermoso Evangelio, el Evangelio de salvación, de que Cristo murió por nuestros pecados, de que Cristo terminó con el pecado. Y lo que dice Isaías capítulo 38, versículo 17. Y aquí libraste mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Ahí está el Evangelio, que Cristo echó tras sus espaldas todos nuestros pecados, que Cristo terminó con nuestro pecado, terminó con el pecado. Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice que Jesús efectúa la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, habiéndose sacrificado a sí mismo. De esa manera, Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3 dice que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es el Evangelio. Que cuando llegue este Evangelio a todo al rincón de la tierra va a llegar el fin. Para poder ya estar con el Padre, con Dios. Padre, te damos gracias por las personas que han podido recibir la salvación, que puedan compartir el video para las personas que más lo necesiten escuchar, y para las personas que no han recibido la salvación, que vuelvan a repetir este video y lo vuelvan a ver, y vuelvan a ver otros videos que ya hemos subido. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Gracias, amigos, hermanos invitados. Creo que me demoré un poquito de más. Pero bueno, recuerden que hemos hecho una votación en el video anterior, si mal no me equivoco, sobre si quieren que ponga los textos bíblicos y que ponga los versículos y que ponga como están acostumbrados a hacer, ¿no? Y en esa votación que hicimos en el video anterior de YouTube, que lo pueden mirar por si no lo has visto, hubieron como 3 personas o 4 que dijeron que sí, que para mejor rapidez, mejor recortar el video y subirlo y ya, no más, para no demorarme tanto, para no tardarme tanto y ya subirlo de esa manera, ¿no? Entonces, por eso, si están viendo esto en YouTube y lo están volviendo a ver, pero en YouTube, es necesario que tengan la Biblia en la mano, porque ya no se les va a colocar el versículo para que lo lean, sino simplemente que lo lean con su misma Biblia. De pronto vamos a poner algún que otro texto, pero ya no más. Porque si no me demoro mucho, me tardo mucho, me demoro editando un video. Entonces hay que considerar. Y bueno, gracias amigos, hermanos, familiares e invitados. Nos veremos el día de mañana por algo que me inquietó, algo que me preguntaron, pero bueno, lo vamos a ver el día de mañana. No voy a adelantarme y nos veremos el día de mañana. Así que, chao, chao.